a grabar. Bien, nuestro tema de hoy corresponde a la conservación de forraje y que está dada, ¿no es cierto?, para días como este que se presenta en la fotografía y que en realidad es el resultado de la necesidad de acumular, de utilizar el forraje excedentario que se genera en primavera-verano para ser utilizado en periodos de baja disponibilidad o complejos desde el punto de vista climático. La conservación y el sistema, la forma en que uno lo hace, va a depender de las condiciones particulares de cada predio, y las opciones son ensilaje, heno y enilaje. Vamos a partir por el ensilaje. El ensilaje es un alimento que resulta de la fermentación anaeróbica, sin oxígeno, de un material vegetal húmedo, no puede ser seco, digamos. Se logra a través de la formación de ácido, principalmente ácido láctico, y es una técnica de preservación que se logra mediante esta fermentación láctica en condiciones sin oxígeno anaeróbicas. Las bacterias epifíticas, es decir, si no lo recuerdan, aquellas que están presentes en el exterior de las plantas, bacterias de ácido láctico, fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje, produciendo ácido láctico y en menor cantidad otro tipo de ácido, como es el ácido acético. Al generarse estos ácidos, el pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de los microorganismos que inducen acciones de putrefacción. En el proceso de ensilado se distinguen cuatro fases. La fase aeróbica, es decir, previo a que se almacene en un silo. La fase fermentativa, que es la fase ya que está sin oxígeno, ¿no es cierto? La fase de estabilización, donde ya el pH se estabiliza, y la fase del deterioro aeróbico, que es cuando se abre el ensilaje. Veamos algunos métodos de elaboración de ensilaje. Se pueden dividir en forma global en dos grandes grupos. Hay muchas otras divisiones, pero estos son los dos grandes grupos. Uno, que aquellos ensilajes que se hacen de corte directo, es decir, no se desarrolla ninguna labor previo al corte y almacenaje. Solamente se corta, se transporta y almacena. Y la otra es el ensilaje predeshidratado o premarchito, que es un ensilaje en el cual se reduce el contenido de humedad del pasto para lograr una mejor fermentación en los ensilajes, y esto se utiliza cuando se hace en estados fenológicos tempranos de las plantas, donde tienen bajo contenido de materia seca, menor a 20%. Analicemos primero el ensilaje de corte directo. Bueno, supone que las plantas se cortan y pican la máquina, ¿no es cierto? Trasladan y almacenan en el silo sin modificar su contenido de humedad. El pasto es cortado habitualmente por impacto. A través de un sinfín, el forraje es desviado hacia las cuchillas picadoras, que están ahí, ¿cierto? Que es el repicador, ese que está ahí, ese es el repicador, que lo impulsa a la pluma, esta es la pluma, y ahí está, ¿cierto? Desde donde el material picado es expulsado al exterior y almacenado en el carro de transporte. El pasto es depositado en el carro de arrastre, como ustedes pueden ver aquí, con barandas móviles, también hay tolvas que permiten una mayor velocidad, carros que se descargan automáticamente. Distintos tipos de carros de transporte existen para esta labor. Ahora, la descarga sobre el silo, lo que importa y lo que más importa es esparcir en forma homogénea el forraje sobre el silo,
este es el silo, tratando de reducir lo mayor posible las labores manuales a realizar. Ahora, el material es esparcido para iniciar el proceso de compactación que tiene como principal función extraer el aire y permitir la condición anaeróbica del ensilaje. Pues bien, para lograr una adecuada compactación, la lámina que uno hace de forraje no debe ser superior a 10 centímetros de altura, de manera, en cada vez que se esparce, de manera de que en realidad la maquinaria que se utilice para compactar logre, ¿no es cierto?, adherir todas las fibras que tiene el ensilaje y por lo tanto extraer el oxígeno. En el ensilaje predeshidratado o premarchito, eh, es posible utilizar forrajes de muy alta calidad, donde las plantas se encuentran en estado vegetativo, como ustedes pueden ver aquí, eh, siempre o inicios de floración y espigadura, donde el porcentaje de materia seca es inferior a 20 o 25%. Indudablemente que bajo esa condición, el volumen de forraje que se va a cosechar es menor que el anterior, en el corte directo, porque uno lo que está buscando en este caso es buscando calidad. El proceso se inicia con el corte del forraje con una segadora acondicionadora. Los acondicionadores están en la segadora y pueden ser de diferentes tipos. Ahora, para extraer rodillo, dedos, rodillo corrugado o rodillo corrugado helicoidal. Para extraer el agua del rocío, cuando uno corta en la mañana y acelerar el proceso de secado, el pasto es removido con un removedor, como ustedes pueden observar aquí, que habitualmente en el campo se denomina pateador. Ya con el forraje predeshidratado, ya expuesto al viento, al sol y al ambiente, el rastrillo hilera y genera franjas de forraje para que posteriormente la máquina cosechadora lo pueda captar. Y con el forraje premarchito se cosecha con máquinas autopropulsadas o de tiro y son trasladados al silo. Aquí una máquina autopropulsada y acá una máquina de tiro. El forraje es almacenado y compactado y sellado en el silo, donde no saldrán efluentes, que son todos los contenidos celulares, ¿no es cierto?, los líquidos, porque está premarchito. Ahora, o la otra forma es el enilaje, que es un deshidratado mayor al anterior. La deshidratación del forraje alcanza a tener valores de 35 a 45% de materia seca, no inferiores ni no superiores, es decir, esos son los valores en que se mueve el enilaje. Y este enilaje se puede hacer en los silos tradicionales, pero es posible almacenarlo también en todos los ensilajes que son eh, empacados con plástico. El proceso se inicia igual que el anterior, con contenidos de materia seca bajo volumen de forraje, ¿no es cierto? Se cortan en estados tempranos. Ustedes pueden observar aquí que el material está totalmente verde y al igual que el anterior, se remueve para extraer el agua superficial y exponer a las plantas a un proceso de deshidratación más acelerado. El paso de rastrillo va reduciendo, ¿no es cierto?, las hileras que permite la deshidratación del pasto a través del paso del aire y también facilita las labores de cosecha. En la medida que el tractor avanza sobre la hilera y la maquinaria de cosecha va detrás de él, ¿no es cierto?, se utiliza en estos forrajes predeshidratado y con menor cantidad de agua, eh, aditivos biológicos que permiten acelerar el proceso
de fermentación ácido láctica en el silo. Las maquinarias pueden ser diversas. Hay maquinarias que son solo emboladoras y hay maquinarias que son emboladoras y selladoras, como en este caso. Y el proceso finaliza con la expulsión, ¿no es cierto?, del bolo con el polietileno estirable. Ahí está el bolo realizado y que es la forma más común en la cual se hace enilaje en nuestro país. Es un bolo que tiene un peso, depende del producto que tenga incorporado, que va desde 400 hasta 900 kilos. 900 kilos es un ensilaje de maíz, y está envuelto por varias capas de polietileno estirable, desde 16 a 24, lo ideal que se usan entre 22 y 24, y que es lo que hace que permite sellar y evitar el ingreso de aire a su interior. Es muy importante que este ensilaje, este producto, esté absolutamente bien compactado, y por eso en la cámara de la máquina, tiene que estar muy bien regulado, ¿no es cierto?, la compactación del bolo. Bueno, un bolo normalmente tiene entre 1 y 1,2 metros cúbicos. Tal como ofrecido, un bolo de pastura tiene entre 550 y 650 kilos, y eso equivale, si consideramos un contenido de materia seca superior al 35%, a 200-220 kilos de materia seca por bolo. Existen normas de almacenamiento que se deben respetar, porque si no se produce la rotura del plástico, y que se deben mantener siempre aislados del ganado, porque por la curiosidad y el olor que tiene, el animal va a tender a romperlos, y se usan habitualmente máximo 3 bolos en altura. Puse aquí 1/4 para explicar que ese es el que no tiene que estar. Acepta 3, normalmente 2 es suficiente. Una de las ventajas que tiene este ensilaje en bolos es la opción de comercialización, que es hoy día una alternativa, que incluso hay predios dedicados, digamos, a la producción y comercialización, exclusivamente a la producción y comercialización de bolos de ensilaje, sobre todo para zonas donde hoy están muy complicados con el tema de la disponibilidad de forraje. Me refiero a la zona central. Bien, ¿cuáles son las especies? Esas son las formas de ensilar. Ahora, ¿cuáles son las especies susceptibles de ser ensiladas? En el conjunto de especies gramíneas, las especies con mayor aptitud para desarrollar procesos de ensilaje son las gramíneas de rotación corta, por su alto contenido de carbohidratos solubles. Estas especies también presentan un crecimiento erecto y concentran su producción en el periodo en que se puede hacer conservación de forraje, que es primavera-verano. Recuerden ustedes que es muy complejo hacer conservación de forraje en otoño e en invierno. Además, existen opciones de cultivares con alto contenido de azúcar, que les permite una mayor eficiencia en el proceso de fermentación anaeróbico. Todas estas especies pueden ser destinadas con mucha facilidad a la elaboración de ensilaje, tanto de corte directo como premarchito. Solo tiene que solo depende del estado fenológico. Ninguna de estas fotografías permite el corte directo, son todas para premarchito. En el grupo de las leguminosas se prefieren las especies de crecimiento erecto, que habitualmente son de rotación, como es la alfalfa, el treo rosado, el treo alejandrino, que es más de zona central, mediterránea, ¿no es cierto?, el treo encarnado, y especies que son de cultivos como arveja, vicia, lupino y habas.
Cada una de ellas tiene un momento en el cual se puede hacer corte directo, pero es preferible en cada una de estas hacerlo premarchito. Un grupo importante destinadas a la conservación de forraje corresponde a los cereales, y el más importante es el maíz. Y otras opciones son el trigo, el triticale, el centeno, la avena, la cebada y el sorgo. Todos estos pueden ser ensilados con mucha facilidad, mucha facilidad. Solo hay que elegir el método adecuado. Ahora, menos utilizado y quizás un poco más desconocidos son opciones de ensilaje de forrajes como el topinambur, el residuo de alcachofas y otras hortalizas que son ensiladas también. Además, existen ensilajes de desechos de procesamientos industriales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentran los residuos de pescado, que es, sobre todo las salmoneras, tienen un tremendo problema para poder deshacerse de ese tipo de residuos. Este es el topinambur en el momento preciso donde tiene que ser cosechado para ensilaje. Bueno, para poder ensilar tengo que tener un volumen, es decir, ¿y por qué? Porque indudablemente que tiene un costo cosechar y mientras más volumen tengo, se me reduce el costo de cosecha. Y la otra cosa es que además de tener un volumen, tengo que tener la suficiente altura como para poder pasar a cortar y, y hacer todas las labores que anteriormente hemos visto. El periodo de rezago pues, corresponde a los días en que las praderas y pasturas no son intervenidas con pastoreo o corte, que les permite crecer, desarrollar, acumular materia seca de todos los componentes de la composición botánica del pastizal. Dependiendo del tiempo de rezago, es el volumen de forraje que es posible cosechar con un volumen, con un valor, perdón, nutritivo determinado, porque indudablemente, en la medida que avanzo en el estado fenológico, va a ir cambiando la composición nutricional del forraje que yo estoy rezagando. El momento del corte tiene que ver primero con las condiciones del tiempo. Un factor determinante es el tiempo en al menos 5 días post corte, porque indudablemente tengo que tener una condición en la cual pueda desarrollar todas las labores que he mencionado. Hoy día hay accesibilidad a una información más o menos exacta del tiempo, por lo tanto uno puede trabajar con una mayor certeza, no al 100%, pero una mayor certeza de que no va a tener problemas de lluvia en el momento que está desarrollando las labores de corte. Este es un factor eh, que no puede quedar al azar dentro del proceso de elaboración de ensilaje. No se deben nunca correr los riesgos de condiciones climáticas dudosas o inestables y es preferible a veces eh, disminuir la calidad del forraje cosechado antes de perderlo por las lluvias, porque las pérdidas originadas por este proceso son mayores. Y por supuesto que uno tiene que ver la condición climática. Bajo esta condición no se puede desarrollar el ensilaje. Ahora, la determinación del momento de corte, ya conociendo las condiciones climáticas, se responde, digamos, a la perfecta ecuación entre el volumen de forraje que uno espera cosechar y la calidad del forraje que espera cosechar. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, en la fotografía, esta está en inicio de espigadura, en la formación de la espiga, y esta está en estado vegetativo. Son dos condiciones distintas, dos volúmenes distintos, más materia seca, menos calidad, más calidad. Por lo tanto, ahí la decisión está relacionada con mi sistema productivo.
En el caso de ensilajes de corte directo, que es el más característico, digamos, eh, de la zona, de los pastizales, es que es el maíz, el momento de cosecha se relaciona con el contenido de materia seca de la planta, que tiene que ser sobre 30%, y además de la línea de leche, es decir, que tiene que ver, digamos, con los carbohidratos. Aquí podemos observar que en realidad el momento tiene que ver con la madurez y cuando presenta entre un 33 y 35% de materia seca y el grano tenga 3/4 partes duras, así, tal como se observa aquí. Este es el mejor momento para cosechar, pero como son varias hectáreas las que hay que cosechar y el proceso de maduración es un proceso que va avanzando en el momento que se cosecha, uno inicia la cosecha cuando tiene un 50% de línea de leche, que es esto que está aquí. ¿Ya? El momento óptimo es cuando el grano se encuentra en estado maduro, pero ya les mencioné de que no se puede partir en ese momento porque si no va a terminar con el grano absolutamente duro. El tamaño del picado es otro elemento a considerar en el proceso del ensilaje. El picado, además de permitir, ¿no es cierto?, una mejor compactación en el silo, libera con mayor rapidez las saboninas que contienen carbohidratos y otros nutrientes necesarios ¿para qué? Para la proliferación y el desarrollo de las bacterias ácido-lácticas que permiten el inicio más rápido de la fermentación. Eh, una vez picado, el ensilaje es llevado y transportado, ¿no es cierto?, al silo, donde el silo es llenado y donde el proceso más importante es el tiempo de llenado, y que está directamente relacionado con la capacidad de compactación del ensilaje. Nunca, y esto es lo más importante en la elaboración, fuera de toda la tecnología, aquí ustedes tienen que considerar que nunca se debe acelerar el proceso de llenado para favorecer la velocidad de cosecha. Es evidente que para un prestador de servicio que necesita cosechar la mayor cantidad de superficie y volumen, porque por eso le pagan, en menos tiempo posible, esto va a generar un conflicto y por lo tanto ese conflicto debe ser solucionado previo a la contratación del servicio porque va en contra de la compactación. Es ideal que los silos queden terminados en menos de 12 horas y para ello se debe tener la suficiente maquinaria de colecta, transporte, esparcido y compactación. Toda la maquinaria del proceso debe estar relacionada con la capacidad de los ensilajes y siempre el llenado de los ensilajes se debe retrasar cuando los niveles de materia seca son altos y la fibra larga. ¿Por qué? Porque es más difícil de compactar. La compactación, la compactación de los ensilajes es un proceso definitorio de la calidad del ensilaje que uno está produciendo. Y el objetivo es eliminar la máxima cantidad de aire con el mayor peso y fuerza posible para proporcionar el mejor entorno y rápida fermentación. Como ya les dije anteriormente, la capa de compactación debe ser de una altura inferior a 10 centímetros y capas con mayor altura reducen la eficiencia de compactación. No es adecuado, aunque ustedes no lo crean, el uso de tractores de doble rueda, dado que reducen en un 50% la presión ejercida sobre el ensilaje. Y en la compactación, ¿qué es lo que se busca? Se busca tener una densidad superior a 200 kilos de materia seca por metro cúbico. Bien, entendiendo eso, posteriormente viene el sellado de los ensilajes, que es el que va a impedir que ingrese el aire al silo.
El sellado es la etapa final del proceso y que tiene que ver, digamos, en esta etapa con la extracción del aire y es una etapa crítica, es una etapa crítica para el proceso, ya que de esta va a depender de que no hayan fermentaciones aeróbicas en la superficie en el interior del silo. Con el sellado se busca obtener la mejor condición anaeróbica y evitar las pérdidas por ingresos de aire al ensilaje. Se debe tener como regla general en consideración que 1 centímetro de pérdida visible, es decir, que está descompuesto con hongos, con levadura, en el ensilaje, en la capa superior, son 2 centímetros de pérdida real que existe. Los sellados se hacen con diferentes productos. La tierra prácticamente ya no se utiliza porque es un elemento contaminante al momento de abrir el ensilaje y sobre todo contaminante con bacterias clostridiales que no son adecuadas para los animales. Lo que habitualmente se usa en el sellado es el polietileno y sobre el polietileno se colocan ya sea eh, bolsas con arena, bolsas con tierra, mallas de pesca, neumáticos, etc. De la calidad del sellado va a depender la mantención de la anaerobiosis en el interior del silo. Y ustedes pueden ver aquí que un buen sellado prácticamente no genera pérdidas en la superficie, en la capa superior del ensilaje. También para evitar la proliferación de microorganismos, sobre todo microorganismos aeróbicos por el ingreso probable de aire, previo a la ubicación del plástico en la superficie de los ensilajes, es factible aplicar productos que eviten el desarrollo de estos y reduzcan esas pérdidas. El principal producto presente en el mercado es el ácido propiónico, pero también se puede aplicar sal común, eh, no aplicar sal en el interior del ensilaje porque eso genera un efecto negativo en el proceso de acidificación. Recuerden que la sal es una base y por lo tanto en la superficie se puede aplicar sal en dosis que va desde 4 a 6 kilos por metro cuadrado. Aquí, esta es lo que es la sal, ¿se fijan? La sal no va a interferir en nada sobre el ensilaje, solamente va a evitar que haya proliferación de hongos y bacterias en la superficie, en esta superficie. Después cuando uno lo abre, bueno, la sal se incorpora al material que van a comer los animales. Aquí ustedes pueden observar, no hay pérdida en la superficie del ensilaje gracias a la presencia de sal. Si no usan sal, pueden usar ácido propiónico. Aquí pueden observar ensilajes con pérdidas. Miren ustedes, hasta ahí, todo eso está lleno de hongos y eso significa que hacia abajo también hay y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Miren ahí, miren eso. Todo eso está perdido por problemas en el sellado, Bueno, apertura de los silos. El momento de la apertura, cuando está un ensilaje terminado y ya estabilizado, es una disyuntiva para las personas que trabajan en esto. Y la pregunta más recurrente es, ¿cuánto tiempo después de sellado el ensilaje se puede abrir? Es decir, se puede abrir al otro día si uno quiere, pero no ha terminado el proceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se abre? Se abre una vez que el producto está estabilizado y el proceso de fermentación ácido láctico ha funcionado, ha finalizado. Y en la mayoría de las especies forrajeras, prácticamente todas, eh, se mencionan entre 20 a 30 días donde se encuentran ya absolutamente estabilizados. Pero en alguna situación particular, que es especialmente en el maíz, es diferente, dado que el momento de la apertura debe ser realizado al menos 60 días después de sellado.
¿Y por qué? Porque es el tiempo mínimo para lograr una mejor digestibilidad de la materia seca y una mejor digestibilidad del almidón presente en el maíz. Recuerden que el almidón es la principal fuente de energía que proporciona el maíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ceína, o también denominada prolamina, es hasta un 60% de la proteína del maíz, y esta es la que se mantiene ligada a los gránulos de almidón sin permitir su liberación. Entonces, lo que sucede es que a partir de 2 meses, esa matriz proteica se degrada liberando el almidón, permitiendo así una mejor disponibilidad y digestibilidad de esto. La digestibilidad de materia seca y de la FDN y del almidón aumenta hasta los 6 meses después de elaborado el ensilaje de maíz, y el ácido láctico alcanza su máximo nivel a los 4 meses de elaborado el ensilaje. Por lo tanto, en todos los ensilajes de especies forrajeras, lo ideal es abrir el ensilaje una vez estabilizado, y la estabilización uno se puede asegurar en 30 días. Habitualmente, en los predios eso no sucede, siempre lo están abriendo antes. Y en el caso del maíz es peor, porque habitualmente uno está haciendo un ensilaje que tiene que ver con algo muy importante, que es la liberación del almidón, y por lo tanto eso significa que eh, tiene que pasar un tiempo de al menos 60 días. Bien, entendiendo lo que es el ensilaje, ahora vamos a analizar el, la enificación. La enificación es un proceso en el cual el forraje se almacena en condiciones ahora distintas a la anterior, que es condiciones aeróbicas, es decir, con una humedad inferior a un 15%. En el fondo es una deshidratación. El heno se realiza a través del proceso de secado al sol, a que se someten los forrajes que se consumen en estado verde, ¿no es cierto? La principal operación de la producción de heno es la reducción del contenido de humedad del forraje, cortado con 70 a 90% inicialmente, a un inferior de 15%. Y este proceso depende absolutamente de las condiciones climáticas y del buen criterio de la ejecución, de la labor. Ahora, la disminución de la humedad, ¿qué es lo que hace? Es reducir el proceso de respiración y permitir la conservación de los nutrientes por un periodo prolongado en las plantas. Y los factores que influyen en el proceso de pérdida de humedad para la producción de él están relacionadas con el tipo de forraje, las condiciones climáticas y la gestión de elaboración. Bien, en el tipo de forraje, el grosor del tallo y la serosidad de la cutícula son relevantes. Las características físicas de la planta afectan el proceso de secado, y en la medida que aumenta el espesor del tallo, el proceso de secado se ralentiza, y más aún se produce un efecto negativo de la pérdida, en el caso de las leguminosas, de la pérdida de las hojas, porque la hoja se deshidrata más rápido que el tallo. A mayor grosor existe mayor distancia radial, ¿no es cierto?, desde el núcleo del vástago a la epidermis, donde el agua debe salir de la planta. Entonces, es difícil secar un tallo grueso, y las plantas con cutículas cerosas impermeables impiden el proceso de pérdida de agua. Entonces, las gramíneas en general tienden a secarse
más rápidamente que las leguminosas, y las diferencias en la tasa de secado entre las especies son en su mayoría una consecuencia entre la relación peso y superficie de exposición al aire. Forrajes con mayor proporción de hojas se secan más rápido porque las hojas poseen mayor superficie de exposición que los tallos, evidentemente, ¿no es cierto? Ahora, un elemento crucial, y es por eso que la enificación en las zonas templadas húmedas se restringen a situaciones muy particulares y situaciones de verano, más que de primavera, excepto que hayan condiciones en la primavera, especiales, de sequía, de mucha radiación, es la condición climática. La variable más impredecible para hacer frente a la hora de elaboración de heno es el clima, porque pocas son las labores que se pueden realizar sobre un pasto cortado ya, si las condiciones ambientales no son propicias para la pérdida de humedad. Los factores climáticos están altamente correlacionados entre sí, por lo que es difícil aislar los efectos de cada uno de ellos. Eh, ¿Cuáles son las condiciones favorables para la elaboración de heno? Primero, que haya una alta temperatura en el ambiente, es decir, puede haber sobre 20 grados y uno ya lo puede hacer. Que esté despejado, que haya una alta radiación. Y lo más importante es que haya un viento, porque el viento es el que va a secar. Y otra cosa muy importante es que el suelo esté seco y que haya humedad relativa del aire baja, de manera que la diferencia de potenciales entre la humedad de la planta y del aire sea positiva, es decir, salga con mayor facilidad la humedad de la planta hacia el ambiente. La ocurrencia de precipitaciones no solo provoca el retraso en el proceso de secado, sino que genera también la pérdida de nutrientes por arrastre y la pérdida de materia seca. Veamos el proceso. Primero está la siega. El primer parámetro a considerar para lograr una adecuada calidad y cantidad de forraje es el momento de la cosecha. Por supuesto que esto que ustedes están observando aquí no es el mejor momento para desarrollar la elaboración de heno. Sin embargo, es el único momento que puede un agricultor a veces tener en verano para generar el corte. El primer parámetro para lograr una adecuada calidad es el corte y por lo tanto en gramíneas la mejor relación entre rendimiento y calidad se logra en periodos tempranos de espigadura. Y en leguminosa la mejor relación entre rendimiento y calidad se logra en las primeras etapas de floración, ¿cierto? Las segadoras son determinantes, digamos, el tipo de segadora no tiene relación con el secado ni la pérdida de materia seca y la calidad del forraje resultante, sino que tiene que ver con la calidad del corte y recuperación de las plantas. Aquí podemos observar una segadora de disco, donde ahí tiene las cuchillas cortadoras, que ustedes ven que no están muy parejas, y eso es el efecto de las piedras con la cual se encuentran en el campo. Ahí está la cuchilla cortadora de la secadora, que se van cambiando acorde al desgaste y a los problemas que pueda tener la cuchilla, ya sea por palos o por piedras o por objetos, a veces plásticos, etcétera, que hacen que se vaya desgastando desuniformemente. El acondicionamiento del forraje es un proceso por el cual uno dobla, quiebra o aplasta el forraje para crear aberturas que promuevan la pérdida de humedad, sobre todo en los tallos. Y aquí la secadora con rodillo acondicionador, en este caso va aplastando, entonces va quebrando el tallo y por lo tanto lo va exponiendo a que haya una deshidratación más rápida.
el acondicionado del forraje tiene por objetivo reducir el tiempo de secado. Eh, Remoción del forraje. Bueno, ya lo hemos visto anteriormente en la deshidratación. La remoción del forraje cortado en campo se realiza con el objetivo de dispersar el forraje y lograr con ello una mayor intercepción de la radiación y secado más rápido e uniforme. La primera remoción se debe realizar cuando el forraje posea un 40% de humedad, de manera de que no sea tan pesado para la máquina, y una segunda es posible desarrollar para acelerar la deshidratación. Sin embargo, la segunda eh, remoción puede reducir la proporción de hojas, porque se caen las hojas, y por consiguiente la calidad del material enificado. Posteriormente viene el hilerado, que la estructura de la hilera es un elemento determinante en el secado para lograr el secado final y llegar a un 85% de materia seca mínimo, ojalá un 90% que haya solamente un 10% de humedad en el forraje que vamos a empacar. El rastrillado corresponde al hilerado final, donde el forraje está listo para el empaque. Ahí ya, bueno, hay distintos tipos de rastrillo. Es un rastrillo de estrellas. Y el empacado o enfardado se empaca en fardos de diversas dimensiones, ya sea en forma cúbica o en forma cilíndrica, ¿cierto? Esto es cilíndrica y esto es cúbico. Y la empacadora del tipo de empacadora depende del fardo que uno va a desarrollar y realmente a la empacadora tienen que entrar un forraje con menos de 15% de materia de humedad, perdón. Ahí está el proceso. Y finalmente el transporte, que el transporte en realidad, en el caso de los fardos de este tipo, se hace, una parte se hace manual y otra parte también se puede hacer mecanizada, como ustedes pueden observar ahí. Y el almacenamiento, que hay que tener completa seguridad para almacenarlo, que la humedad del forraje es inferior al 15%. Es decir, uno tiene que ir y tomar la humedad del forraje y saber efectivamente y sacar, en el caso de que uno haga este tipo de fardos, sacar los fardos que tienen dudosa humedad, sacarlos a un lado y almacenarlos posteriormente o dejarlos secar en el campo por un tiempo más. En almacenajes abiertos como este, que son bastante prácticos, el problema de la humedad no es tan complejo porque se siguen secando, digamos, por el paso del aire, pero los riesgos que uno corre al empacar un forraje con más humedad es los riesgos de autocombustión. El porcentaje de heno superior a 15%, hay riesgo de autocombustión y el máximo tolerado es entre 14 y 15. El efecto del almacenamiento de heno húmedo es este. Finalmente se quema el forraje y se queman las bodegas. Todos los años hay alguna bodega que se quema en la región. Bueno, la utilización de nutrientes, la lignificación y el bajo contenido de proteína de los henos limita el aprovechamiento de este producto en los sistemas de producción animal y por lo tanto, en el caso nuestro de las zonas templadas, que normalmente estamos haciendo heno en verano, normalmente los henos que elaboramos son con bajo contenido de proteína, con baja calidad y baja digestibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones climáticas para hacerlo. Pues bien, ya hemos hecho un recorrido, digamos, por las diferentes eh, formas de elaborar ensilaje conservado, que es absolutamente necesaria para usar el forraje excedentario y para contribuir a una alimentación ya sea balanceada a través del año o a una alimentación en, en periodos críticos donde la pradera permanente produce muy poco forraje. Muchos más antecedentes
toda la tecnología y todo lo que se refiere a la conservación de forraje. Ustedes, si están interesados, lo podrán ver en el curso de conservación de forraje que se dicta en esta facultad en el segundo semestre. Muy bien. Si tienen alguna duda respecto o algún comentario respecto a la materia que hemos visto hoy, Sí, profesor. dígame. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Dígame. Me gustaría consultar que mm, en el enilaje parece que fue, en el enilaje, En el dijo enilaje, que sí. la cantidad de azúcar presente en las plantas ayudaba en el proceso. Claro, lo que pasa que las bacterias ácido lácticos actúan sobre los carbohidratos solubles, sobre los, y por lo tanto tiene que haber una mayor concentración de carbohidratos solubles en la planta para que actúen más rápidamente. Y eso en el enilaje es fundamental porque en el fondo usted está deshidratando la masa a un nivel que va entre 35 y 45%, y por lo tanto hay menos humedad. Y si hay menos humedad, las bacterias actúan con humedad, digamos, no seco. Y por eso es absolutamente necesario tener una mayor cantidad de azúcares. Y eso es lo que Y, lo dan los carbohidratos. y agregar azúcar, así como agregar la sal al final No, 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 de la no, enzima, ¿no? no, no, Mezclar remolacha, ¿no? no, no, no. Ya. No, es decir, lo que pasa que, claro, uno puede, cuando nosotros podemos, por ejemplo, usar melaza, indudablemente. Pero se transforma en un proceso complejo, porque ¿cómo lo hago en un linaje? Si lo hago, claro, en un silo tipo parva o tipo búnker o tipo zanja, sí podría hacerlo. Pero en un linaje que lo hago, lo empaco en bolos con plástico, no lo puedo hacer. Es casi imposible. Y, Entonces, lo mejor, el mejor aditivo para un ensilaje y para que se haga más rápido el ensilaje son los aditivos biológicos hoy día, ¿no? Que están basados en bacterias ácido-lácticas, y la principal bacteria es Lactobacillus plantarum. Ella es la que permite, ¿no es cierto?, desarrollar y acelerar el proceso de acidificación de la masa y poder estabilizar este forraje. y con el heno ya enfardado, ¿cómo se mide la humedad Hay medidores de del humedad. fardo? ¿Con Hay una medidores de humedad. aguja a lo mejor? Sí, hay medidores de humedad, y también usted puede tomar una muestra, ¿no es cierto?, y llevarla al microondas y pesarla previamente y después pesarla después, dejando un vasito de agua, ¿no es cierto?, dentro del microondas, y calcular por diferencia el porcentaje de materia seca, que es más complejo, pero hay medidores de humedad. Y bueno, el mejor medidor de humedad es la mano, ¿no es cierto? Usted abre el fardo, lo toma, ¿no es cierto? Y ve, y efectivamente uno siente la humedad. Es la mejor forma, digamos, la forma más práctica, que es como yo lo hago, digamos. Yo no tengo el medidor de humedad es un poco variable, cambia, es un medidor digital, ¿no es cierto? Que uno mete la aguja y ve, pero el mejor medidor es la mano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque uno tiene que ir viendo, ir recorriendo, digamos, viendo si efectivamente hay cierta humedad. Ahora, si el heno usted lo va a almacenar, si lo hace en bolo y lo va a almacenar fuera de un galpón, las posibilidades de tener problemas es baja. Pero si lo va a almacenar en el interior, son altas. Que si es húmedo, hay un problema de autocombustión. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Vamos a finalizar esta clase y nos vemos la próxima semana con otro tema de este curso.
Que esté muy bien y cuídense mucho. Mire que la variante Delta parece que viene con fuerza. Hasta luego. Igualmente, profe. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.